Cuando una olla express explota, es un peligro porque actúa como una bomba. Es la más utilizada, pero la más dañina, porque nosotros tratamos de llenar un vacío interno con algo externo y no se puede. Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de YouTube dedicado al despertar interior, a elevar el nivel de conciencia y reconocer el amor en nuestra morada íntima, el corazón. El video que quiero compartirles el día de hoy va dedicado a las emociones, a ese campo negativo o ese campo vibracional que nos hace estar en frecuencias demasiado bajas y nos hace experimentar en baja energía. Así que este video está dedicado a las emociones negativas. Nosotros los seres humanos utilizamos 3 mecanismos para reprimir o para no enfrentar esas emociones negativas, porque nos da miedo saber qué nos vamos a encontrar si nosotros nos ponemos a observar esa emoción de forma consciente. Los 3 mecanismos que nosotros los seres humanos utilizamos para no enfrentar esas emociones negativas, para no liberarlas de forma consciente, son 3. La represión y supresión, la expresión y el escape. La represión y la supresión significa que cuando se despierta en nosotros cualquier emoción negativa, como lo explicaba el Dr. David Hawkins en el mapa de los niveles de conciencia, todas estas emociones que están por debajo de 200, como el orgullo, la rabia, el deseo, el miedo, la culpa, la vergüenza, la apatía, todas estas emociones negativas nos hacen vibrar en una frecuencia más baja. Entonces, muchas veces, como son emociones demasiado abrumadoras, son emociones que nos hacen sentir mal, que nos hacen bajar nuestra energía, no nos gusta observarlas, no nos gusta comprender cuál es la invitación que nos está dando estas emociones negativas. Estas emociones, muchachos, ni son buenas ni son malas. Cada nivel de conciencia, cada emoción tiene sus reglas y sus leyes. ¿Qué quiere decir con sus reglas y sus leyes? Que bajo el estado de conciencia en el que nosotros nos encontremos, vamos a ver la vida o el mundo de una forma o de otra. Si nosotros estamos en el estado de conciencia del miedo, vamos a ver la vida, la visión de Dios, la emoción y el proceso que vamos a vivir va a ser de miedo, va a ser temeroso. Entonces constantemente vamos a ver en el mundo amenazas. Cualquier cosa que vamos a ver en el mundo es hacernos daño. Entonces constantemente vivimos en un miedo, porque lo que vemos en el mundo es amenazas a nosotros mismos. ¿Cómo vemos la visión de Dios? Que es un Dios castigador, es un Dios torturador, es un Dios al que hay que temerle, ¿sí? Y por ende las emociones que vamos a experimentar es la ansiedad, porque constantemente andamos ansiosos porque tenemos miedo a salir a la calle por el daño o por el robo o por las matanzas o por todo lo que nosotros vemos en televisión, ¿sí? Y el proceso que experimentamos es volvernos pequeños. ¿A qué voy con todo esto, muchachos? Que cuando nosotros nos da miedo o cuando nosotros no queremos observar estas emociones de forma consciente, lo que hacemos es negarlas. Y al negarlas, las reprimimos y las suprimimos. ¿Cómo es negar, reprimir o suprimir? Es evitar la emoción. Es hacer de cuenta que cuando se despierta la rabia, la tristeza, la vergüenza o la emoción que sea, se comienzan a acumular. Entonces hacemos de cuenta que no tenemos esas emociones. Cuando nos encontramos a un familiar o a un amigo que estamos, por ejemplo, en una emoción de tristeza y la gente sabe que nos sentimos tristes y nos dicen: hey, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Y muchas veces que nosotros respondemos a esas preguntas: no me pasa nada, estoy bien, solo quiero estar solo. La persona siente, percibe que estamos mal, que estamos en tristeza. Se siente, la energía se transmite. Pero cuando nosotros lo que hacemos es negarla,
lo que hacemos es acumularlas en nosotros y somos ollas express. Funcionamos como una olla express. Vamos reprimiendo y acumulando y acumulando y acumulando tanta negatividad que llega un momento en el que llega la gota que hace que el vaso se derrame y lo que hacemos es estallar. La olla express explota. Cuando una olla express explota es un peligro porque actúa como una bomba y así somos nosotros. Entonces ese es el primer mecanismo que nosotros los seres humanos utilizamos: reprimir y suprimir. Estamos constantemente negando esas emociones negativas y al negarlas lo que estamos haciendo es un daño, porque muchas veces cuando esa olla express se destapa se hace de forma muy inconsciente. Por lo general, cuando liberamos estas emociones es cuando estamos bajo sustancias psicoactivas o cuando estamos bajo el alcohol, que muchas veces nuestro comportamiento cambia y nos volvemos agresivos. Ahí lo que estamos haciendo es liberar tanta negatividad que nosotros estamos teniendo. Es la gota que hace que el vaso se derrame. Si tu interés es elevar el nivel de conciencia, reconocer tu ser, tu esencia y dejar expresar que de ti salga el amor y manifestarlo en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu familia, en tu proyecto, en tu negocio, en tu trabajo, en tu economía, en todas las áreas de nuestra vida, suscríbete a este canal porque constantemente vamos a compartir contenido de valor acerca del despertar interior, acerca de elevar el nivel de conciencia. El segundo mecanismo es la expresión. La expresión la podemos utilizar de forma consciente o inconsciente. En la mayoría de ocasiones se utiliza de forma inconsciente. ¿Cómo es expresar una emoción? Cuando nosotros estamos tan abrumados de emociones negativas como las que vemos en la tabla del Dr. David Hawkins, lo que hacemos es expresarlas, pero reaccionando ante los estímulos del mundo. Es decir, llegamos un día a nuestro trabajo y de repente llega nuestro jefe, nos da unas sugerencias para mejorar nuestro trabajo o nos dice en lo que estamos fallando para corregir el error y cambiarlo y mejorar, es decir, nos da una sugerencia y nosotros la tomamos personal. Y en ese momento, como fue la gota que derramó el vaso, reaccionamos ante esa sugerencia que nos está dando el jefe o ese feedback que nos está entregando y lo sentimos como un ataque y reaccionamos contraatacando a esa persona, lastimándola con palabras, respondiéndole feo, agresivo, siendo altanero, siendo grosero. Entonces, ahí lo que está ocurriendo de forma inconsciente es la liberación de la olla express, liberando un poco de emociones negativas. Es como cuando esa olla express comienza a levantarse el pito y comienza a salir vapor. Así es como nosotros estamos haciendo ante esa reacción con el jefe. Estamos liberando un poco de esa negatividad que estamos cargando en nuestro interior. Cuando ya se ha pasado ese estado, cuando ya se ha pasado esa emoción, caemos en cuenta o somos conscientes de que no debimos haberle respondido hacia nuestro jefe, que nos pasamos, que actuamos de forma exagerada. Entonces es ahí donde comienza a sentir uno culpa, se comienza a sentir culpable, es decir, seguimos cargándonos de negatividad. Entonces, esa es la forma de liberar o de expresar de forma inconsciente. ¿Cómo se haría del lado consciente? Cuando se despierten nosotros esas emociones negativas, podemos utilizar herramientas como el ejercicio, como ir a correr, como ver una película, hablar con un amigo, para que de forma consciente vayamos liberando esas emociones. De forma consciente, no inconsciente, porque podemos hacer también estas mismas cosas para negar esas emociones. Pero cuando las utilizamos
de forma consciente, liberamos esa emoción. Somos capaces de comprender el mensaje o la enseñanza de esa emoción. Por ejemplo, si yo en este momento me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo culpable, por poner un ejemplo, y me encuentro a un amigo al cual nota mi estado de energía y me pregunta que si estoy triste o culpable, y yo le digo que sí, que se ha despertado en mí esa emoción, que me siento mal, me siento triste, y comenzamos a hablar con esa persona del estado de emoción en el que me encuentro. Ahí estoy utilizando esa expresión de forma consciente, porque le estoy manifestando a mi amigo el estado en el que me encuentro. Le estoy comunicando que me está pasando una emoción a la cual no sé por qué ha llegado en ese momento. Y es ahí donde podemos hacerla consciente sin negarla y comprender el mensaje que me quiere invitar estas emociones negativas. O si no es el caso del amigo, podemos ir a un gimnasio y sabemos que estamos en rabia o en tristeza o en culpa, y utilizamos el ejercicio como un mecanismo para elevar nuestra energía, para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero no para hacer de cuenta que la emoción no está, pero no para evitar sentir esa emoción, pero no para hacer de cuenta que esa es una emoción pasajera, porque eso es utilizar la expresión de forma inconsciente. Y el tercer mecanismo es el escape, y es el que más utilizamos nosotros los seres humanos, y es con el que el sistema se hace constantemente más rico. ¿Por qué? Porque como no nos gusta liberar de forma consciente o expresar de forma consciente estas emociones, o como no nos gusta observarlas, abrazar e integrar estas emociones negativas, como no nos gusta expresar de forma consciente estas emociones negativas, como no nos gusta observarlas, como no nos gusta comprender cuál es la enseñanza que trae esta emoción, como no nos gusta comprenderla, abrazarla e integrarla, lo que utilizamos constantemente es el escape. Utilizamos la fiesta, utilizamos las drogas, utilizamos las relaciones tóxicas, amistades destructivas, entornos y contextos dañinos para, de forma consciente, no tomar presencia sobre esas emociones negativas. Así que el escape es la ruta más fácil de nosotros almacenar y reprimir emociones negativas. Es la forma más fácil de yo salir huyendo de esa emoción, porque no quiero enfrentarme a ella, no quiero ver con qué me voy a encontrar, y lo que hago es ir a las drogas, al alcohol, a la fiesta, a los amigos destructivos, a los entornos dañinos o a las relaciones demasiado tóxicas, para no ser consciente de la emoción. Y es la forma más común de nosotros despejar o de olvidarnos de esas emociones negativas. Es la más utilizada, pero la más dañina, porque nosotros tratamos de llenar un vacío interno con algo externo y no se puede. Te estarás preguntando, ¿cuál es la fórmula para yo poder liberar estas emociones negativas de forma consciente? Y es muy sencillo. Se llama el proceso de dejar ir. Cuando surja en nosotros las siguientes emociones negativas de la tabla de los niveles de conciencia, en lugar de yo escapar de esa emoción, expresarla de forma negativa reaccionando a los estímulos del mundo, o negarla, es decir, reprimirla o suprimirla y hacer de cuenta que no tengo esa emoción, lo que voy a hacer es observarla. Vamos a observar esa emoción. La vamos a observar. ¿Cómo se observa? Cuando se despierten estas emociones negativas, voy a buscar en el cuerpo dónde la estoy sintiendo. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un escáner y vamos a pasar ese escáner por todo el cuerpo y vamos a identificar dónde se encuentra la rabia, la culpa, el miedo, la vergüenza, el orgullo, esas emociones negativas. Cuando la ubiquemos, vamos a entrar en esa emoción. ¿Cómo se entra? Abrazándola.
Vamos a sentir esa emoción, a sentirla al máximo. Y le vamos a pedir a Dios que nos entregue más de esa energía. Porque esas energías que calibran por debajo de 200 del nivel de conciencia son energías limitadas, no ilimitadas. Lo que las hace ilimitadas a nuestra percepción es negarlas, es suprimirlas, reprimirlas y escapar de esas emociones. Entonces, lo que hacemos es decirle a Dios que nos entregue más de esa emoción, que me dé más de la rabia, que me dé más de la tristeza, que me dé más de la vergüenza, que me dé más de la culpa, que me lo dé todo, que me lo dé todo, que me lo dé todo. Y vas a darte cuenta cómo esa emoción va a comenzar a intensificarse. Funciona como un globo. A medida que le vamos diciendo a Dios, a la vida, al universo, en lo que tú creas, que nos dé más de esa emoción, comienza ese globo a crecer, a expandirse, a expandirse, a expandirse, a expandirse. Cuando llega un momento en que ya está muy inflado, ¡pum!, explota, y es donde ocurre la liberación emocional. Y ahí podemos comprender detrás de esa emoción el aprendizaje, la bendición o el milagro a través de esa emoción negativa. Y es ahí donde ocurre el dejar ir. Ahí es donde le decimos a Dios: te entrego esta emoción negativa, la suelto, la dejo ir. Elijo ver paz y elijo ver amor en lugar de esto. Ese es el proceso, muchachos. Así que si has llegado hasta aquí, déjame un comentario sabiendo la palabra dejar ir para saber que estuviste hasta el final. Dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.